El sol de octubre pegaba fuerte en las ventanas de la oficina de Carlos Mendoza, en el piso 12 de un edificio comercial en el corazón de la Ciudad de México. A los 52 años, Carlos había construido un imperio en el ramo de importación y exportación, pero en ese momento su mente estaba lejos de los negocios. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía una foto de su hija Sofía, de 22 años, abrazada a un joven que él conocía apenas de nombre, Diego Herrera. «Papá, necesitas confiar en mí», resonaban las palabras de Sofía en su mente, dichas durante la cena de la noche anterior. Ella había anunciado que Diego le había pedido noviazgo oficialmente y que estaba pensando en mudarse con él a un apartamento en Coyoacán. Carlos había tragado saliva, forzando una sonrisa mientras su esposa, Elena, aplaudía entusiasmada. Carlos no podía explicar exactamente qué lo molestaba de Diego. Tal vez era la forma como el muchacho evitaba su mirada durante las pocas veces que se encontraron, o como sus respuestas sobre el trabajo siempre parecían demasiado vagas. Diego decía trabajar como mesero en un restaurante llamado La Cocina de Frida, en el barrio de Roma Norte, pero algo en esa información no encajaba perfectamente. La puerta de la oficina se abrió, interrumpiendo sus pensamientos. Roberto Vázquez, su socio y mejor amigo desde hacía más de 20 años, entró cargando 2 cafés y una expresión preocupada. «Carlos, tienes una cara terrible. ¿Dormiste mal otra vez?» Roberto puso uno de los cafés en la mesa y se sentó en el sillón de enfrente. «Es sobre Sofía», Carlos suspiró, guardando la foto en el cajón. «Ese novio suyo. Hay algo que no me convence». Roberto se rió, moviendo la cabeza. «Amigo, dijiste lo mismo sobre todos los novios que ella ha tenido. ¿Recuerdas a Alejandro? Estaba seguro de que era un vago y al final descubrimos que estaba estudiando medicina. Esto es diferente, Roberto. Mi intuición nunca me ha fallado en los negocios y no me va a fallar ahora». Carlos se levantó y comenzó a caminar de un lado para otro. Diego trabaja como mesero, pero usa un reloj que cuesta más que el salario de 3 meses de un mesero. Maneja un carro que, aunque usado, vale una fortuna. Y siempre que pregunto sobre su familia, cambia de tema. Roberto frunció el ceño. ¿Ya consideraste que tal vez venga de una familia con dinero y esté trabajando para ser independiente? ¿O que tal vez esté avergonzado de su origen? Lo consideré, sí. Pero hay algo más. Carlos paró de caminar y miró directamente a Roberto. Ayer cuando Sofía mencionó que estaban pensando en vivir juntos, vi un brillo extraño en sus ojos. No era amor, Roberto. Era cálculo. El silencio tomó la oficina por algunos momentos. Roberto conocía a Carlos desde hacía tiempo suficiente para saber que, cuando él tenía una intuición fuerte sobre algo, raramente se equivocaba. Al mismo tiempo, también sabía que Carlos podía ser sobreprotector cuando se trataba de Sofía. «¿Qué pretendes hacer?», Roberto preguntó, aunque ya sospechaba la respuesta. Carlos volvió a su silla y abrió la laptop. «Voy a descubrir quién realmente es Diego Herrera, y voy a hacerlo de la única forma que conozco, investigando personalmente. Carlos, no puedes contratar un detective privado como una persona normal. Ya pensé en eso, pero quiero ver con mis propios ojos. Quiero observar cómo se comporta cuando piensa que nadie está mirando». Carlos escribió rápidamente en el teclado. «Voy a infiltrarme en el restaurante donde trabaja». Roberto casi escupió el café. «¿Vas a hacer qué? Carlos, eres uno de los empresarios más conocidos de la ciudad. ¿Cómo pretendes infiltrarte en cualquier lugar?». «Simple. Voy a disfrazarme de mesero». Carlos volteó la pantalla de la laptop hacia Roberto, mostrando el sitio web del restaurante La Cocina de Frida. «Mira aquí, están contratando personal temporal para la temporada de Día de los Muertos. Es la oportunidad perfecta». Roberto miró a su amigo como si hubiera enloquecido. «Carlos, tienes 52 años, eres dueño de una empresa multinacional y no has trabajado como mesero en
Bueno, nunca. ¿Cómo pretendes convencer a alguien de que eres un mesero común? Déjamelo a mí. Carlos ya estaba haciendo anotaciones en un blog. Voy a crear una identidad falsa. Carlos Mendoza va a viajar de negocios por 2 semanas. Mientras tanto, Carlos Morales, un hombre divorciado de 50 años que perdió el empleo y necesita dinero rápido, va a trabajar en la cocina de Frida. ¿Y Elena? ¿Vas a mentirle a tu esposa? Carlos dudó por un momento. Elena y él tenían un matrimonio sólido, basado en la honestidad, pero sabía que ella jamás aprobaría su plan. Voy a decirle que necesito viajar para resolver algunos problemas con nuestros proveedores en Guadalajara. No es completamente mentira. Tenemos algunos asuntos pendientes allá. Roberto movió la cabeza, pero Carlos podía ver que su amigo estaba empezando a interesarse en la idea. ¿Y cómo pretendes cambiar tu apariencia? Eres reconocible, Carlos. Ya pensé en eso también. Carlos abrió otra pestaña en el navegador, mostrando fotos de pelucas y bigotes falsos. Voy a oscurecer el cabello, usar un bigote, tal vez unos lentes diferentes. Voy a adelgazar un poco, ya lo necesitaba de todas formas, y voy a cambiar mi postura, mi forma de hablar. Esto es una locura, Carlos. Tal vez lo sea, pero es mi hija, Roberto. Si hay una oportunidad, aunque sea pequeña, de que ese muchacho esté engañando a Sofía, necesito descubrirlo. Carlos cerró la laptop y miró por la ventana, observando el movimiento intenso de la Avenida Reforma. Sofía es todo para mí. Después de que perdimos al bebé, cuando ella tenía 5 años, Elena y yo sabíamos que ella sería nuestra única hija. Haría cualquier cosa para protegerla. Roberto suspiró, sabiendo que no lograría disuadir a su amigo. Está bien. Si estás determinado a hacer esto, al menos déjame ayudar. Voy a cuidar los negocios mientras estés trabajando como mesero. Gracias, Roberto. Sabía que podía contar contigo. Pero prométeme una cosa, Carlos. Si descubres que estabas equivocado sobre Diego, que él realmente ama a Sofía y es un buen muchacho, vas a parar con esta paranoia y aceptar la relación de ellos. Carlos extendió la mano para sellar el acuerdo. Lo prometo, pero si tengo razón, si tienes razón, vamos a descubrir juntos qué hacer. Esa tarde, Carlos comenzó a poner su plan en acción. Primero, llamó a Elena e inventó una historia sobre problemas urgentes con proveedores en Guadalajara que requerirían su presencia por 2 semanas. Elena, acostumbrada a los viajes de negocios de su marido, no cuestionó. Después, Carlos visitó una tienda de disfraces en el centro de la ciudad. El propietario, un señor mayor llamado Don Aurelio, lo ayudó a escoger una peluca castaña con hilos grises, un bigote espeso y lentes de armazón grueso. Carlos también compró maquillaje para oscurecer ligeramente su piel y crear algunas arrugas falsas. ¿Para una fiesta de disfraces?, preguntó don Aurelio curioso. Algo así, Carlos respondió pagando en efectivo. De vuelta en la oficina, Carlos practicó su nueva identidad frente al espejo del baño ejecutivo. Cambió su postura, curvando ligeramente los hombros y caminando de forma menos confiada. Practicó un acento ligeramente diferente, más común, menos refinado. Creó una historia de vida para Carlos Morales, divorciado, exempleado de una empresa de contabilidad que había quebrado, padre de un hijo que vivía con la ex esposa, desesperado por trabajo. Al día siguiente, Carlos llamó al restaurante La Cocina de Frida. Una voz femenina atendió. Buenos días, aquí es La Cocina de Frida. ¿En qué puedo ayudarlo? Buenos días, señorita. Mi nombre es Carlos Morales y vi en el sitio web de ustedes que están contratando meseros temporales. Me gustaría saber si todavía hay vacantes disponibles. Sí, señor Morales, todavía tenemos algunas vacantes. ¿El señor tiene experiencia en el ramo? Carlos había preparado esa respuesta. Trabajé como mesero hace muchos años cuando era joven.
Recientemente perdí mi empleo en una empresa de contabilidad y necesito algo urgente para pagar las cuentas. Entiendo. ¿Puede venir esta tarde para una entrevista? Digamos a las 3. Perfecto. Muchas gracias. Carlos colgó el teléfono con el corazón acelerado. No había vuelta atrás ahora. En algunas horas estaría cara a cara con Diego Herrera y finalmente descubriría qué tipo de hombre estaba cortejando a su hija. Pasó el resto de la mañana preparándose meticulosamente. Se puso la peluca, el bigote, los lentes y practicó su nueva personalidad una vez más. Vistió ropa simple, un pantalón de mezclilla desteñido, una camisa blanca básica y zapatos gastados que había comprado en una tienda de segunda mano. Mirándose en el espejo, apenas podía reconocerse. Roberto apareció en la oficina poco antes del mediodía y se quedó boquiabierto al ver la transformación. Dios mío, Carlos, si no supiera que eres tú, jamás te reconocería. Ese es el objetivo. Carlos ajustó el bigote. ¿Cómo me veo? Convincente, muy convincente. Pero todavía pienso que estás loco. Tal vez lo esté, pero en algunas horas voy a saber si mi intuición estaba correcta. Carlos salió de la oficina por el garaje, manejando un carro alquilado. Un Tsuru viejo que había alquilado con documentos falsos que un conocido había conseguido para él. Mientras manejaba por las calles congestionadas de la Ciudad de México hacia el barrio de Roma Norte, Carlos sentía una mezcla de nerviosismo y determinación. El restaurante La Cocina de Frida quedaba en una esquina encantadora, con paredes coloridas y decoración que rememoraba a la famosa pintora mexicana. Carlos se estacionó a una cuadra de distancia y observó el movimiento por algunos minutos. Vio varios meseros entrando y saliendo, pero aún no había visto a Diego. A las 3 en punto, Carlos entró al restaurante. El aroma de especias y comida mexicana tradicional invadió sus fosas nasales. Una mujer de cerca de 40 años, con cabello negro recogido en un moño y una sonrisa cálida, se acercó. «¿Señor Morales?» «Sí, soy yo. Soy Carmen Ruiz, la gerente. Vamos a conversar allá en la mesa del fondo». La entrevista duró cerca de 20 minutos. Carmen hizo preguntas básicas sobre experiencia, disponibilidad y expectativas salariales. Carlos respondió todo de acuerdo con su identidad falsa, manteniendo el acento y la postura que había practicado. «Bien, señor Morales, el señor parece ser exactamente lo que estamos buscando. ¿Puede empezar mañana por la mañana a las 8? «Claro. Muchas gracias por la oportunidad». «Excelente. Mañana va a trabajar con Diego, uno de nuestros meseros más experimentados. Él le va a enseñar los procedimientos de la casa». El corazón de Carlos se aceleró al oír el nombre de Diego, pero mantuvo la compostura. «Perfecto. Estoy ansioso por empezar». Mientras salía del restaurante, Carlos sintió una mezcla de triunfo y aprensión. La primera parte de su plan había funcionado perfectamente. Mañana estaría trabajando lado a lado con Diego Herrera y finalmente descubriría qué tipo de hombre su hija había escogido para amar. Esa noche, en casa, Carlos cenó con Elena y Sofía, fingiendo normalidad mientras su mente hervía con los preparativos para el día siguiente. Sofía habló animadamente sobre sus planes con Diego y Carlos tuvo que esforzarse para no demostrar su inquietud. «Papá, ¿estás bien? Pareces distante». Sofía observó, tocando suavemente su mano. «Estoy bien, mija. Solo preocupado por ese viaje a Guadalajara». «Va a salir todo bien, amor», Elena dijo besando su frente. «Tú siempre resuelves todo». Si ella supiera lo que él realmente estaba planeando, Carlos pensó, probablemente no sería tan confiada. Más tarde, solo en su oficina en casa, Carlos revisó una vez más todos los detalles de su plan. Mañana sería el día de la verdad. En menos de 12 horas estaría frente a frente con Diego Herrera, disfrazado como un simple mesero llamado Carlos Morales. Mientras guardaba cuidadosamente su peluca y bigote falso, Carlos se preguntó si estaba haciendo lo correcto.
Pero entonces pensó en Sofía, en su sonrisa inocente y en cómo confiaba completamente en Diego. Si había algo malo, necesitaba descubrirlo antes de que fuera demasiado tarde. El reloj marcaba medianoche cuando Carlos finalmente se fue a la cama, sabiendo que el sueño sería difícil. Mañana comenzaría la operación más importante de su vida, una operación que podría salvar a su hija de una gran decepción, o que podría destruir para siempre la confianza que ella tenía en él. Pero Carlos Mendoza era un hombre de negocios exitoso, porque sabía cuándo correr riesgos calculados. Y este era un riesgo que estaba dispuesto a correr. El despertador sonó a las 6 de la mañana, pero Carlos ya había estado despierto por una hora, repasando mentalmente cada detalle de su nueva identidad. Se levantó silenciosamente para no despertar a Elena, que dormía profundamente a su lado. En el baño, comenzó su transformación con la precisión de un actor preparándose para el papel de su vida. Primero, aplicó la base más oscura que había comprado, creando un tono de piel ligeramente diferente del suyo natural. Después, usó un lápiz de cejas para dibujar algunas arrugas sutiles alrededor de los ojos y la boca, envejeciendo su rostro en algunos años. La peluca castaña con hilos grises vino después, seguida del bigote espeso que cambiaba completamente la forma de su cara. Por último, se puso los lentes de armazón grueso. Mirándose en el espejo, Carlos apenas podía creer la transformación. El hombre que lo miraba de vuelta no era el empresario exitoso Carlos Mendoza, sino Carlos Morales, un hombre común luchando por sobrevivir en una ciudad implacable. Vistió la ropa simple que había separado la noche anterior, pantalón de mezclilla desteñido, camisa blanca básica y los zapatos gastados de la tienda de segunda mano. Antes de salir, dejó una nota para Elena diciendo que había salido temprano para el aeropuerto y que la amaba. El trayecto hasta el restaurante fue tenso. Carlos manejaba el Tsuru alquilado por las calles aún poco transitadas de la mañana, ensayando mentalmente las respuestas que daría si alguien hacía preguntas sobre su vida. Se estacionó a 2 cuadras de la cocina de Frida y caminó lentamente, observando el barrio despertar. Roma Norte era uno de los barrios más encantadores de la Ciudad de México, con sus calles arboladas, cafeterías artesanales y galerías de arte. Carlos conocía bien la región. Había cenado en varios restaurantes por ahí con clientes importantes. Pero ahora, vestido como Carlos Morales, veía todo con otros ojos. Notó a los trabajadores que caminaban apurados hacia el metro, los vendedores ambulantes montando sus puestos, la vida real de la ciudad que él raramente observaba desde dentro de su carro ejecutivo. Llegó al restaurante exactamente a las 8. Carmen ya estaba ahí, organizando algunos papeles en el mostrador. «Buenos días, señor Morales. Puntual, me gusta eso». Ella sonrió calurosamente. «Diego aún no ha llegado, pero debe estar aquí en cualquier momento. Mientras tanto, le voy a mostrar dónde están los uniformes y le explico lo básico sobre el funcionamiento de la casa». Carmen lo llevó hasta un pequeño vestidor en la parte trasera del restaurante. Había varios uniformes colgados, pantalones negros y camisas blancas con el logo del restaurante bordado en el pecho. «Escoja uno que le quede bien. Ah, y aquí está su gafete temporal». Ella entregó un pequeño gafete plástico con el nombre Carlos M., escrito a mano. Mientras Carlos se cambiaba, Carmen explicó los procedimientos básicos, cómo anotar los pedidos, cuáles platos eran más populares, cómo funcionaba el sistema de pago. Carlos escuchaba atentamente, pero su mente estaba enfocada en el momento en que finalmente conocería a Diego personalmente. «El restaurante tiene 2 partes», Carmen continuó, señalando hacia el salón principal. «El área interna, que es más formal, y el área externa en la banqueta, que es más relajada. Diego generalmente se encarga del área externa, tiene una forma especial con los clientes».
A las 8:20, la puerta del frente se abrió y Carlos sintió su corazón acelerarse. Un joven alto, de cabello oscuro y sonrisa confiada, entró al restaurante. Era Diego Herrera, exactamente como en las fotos que Carlos había visto, pero verlo en persona era diferente. Había algo en su postura, en su forma de moverse, que transmitía una confianza casi arrogante. «Buenos días, Carmen». Diego saludó a la gerente con un beso en la mejilla. «Disculpa el retraso, el tráfico estaba imposible». «Sin problemas, Diego. Quiero presentarte a Carlos, nuestro nuevo mesero temporal. Carlos Morales, este es Diego Herrera». Carlos extendió la mano, controlando cuidadosamente su expresión facial. «Mucho gusto». Diego apretó su mano con firmeza, mirándolo directamente a los ojos. Por un momento, Carlos temió ser reconocido, pero Diego solo sonrió educadamente. «Mucho gusto, Carlos. Carmen me dijo que vas a trabajar conmigo hoy. ¿Tienes experiencia en el ramo?» «Trabajé como mesero hace muchos años, pero hace tiempo. Estoy un poco oxidado». Carlos respondió, manteniendo el acento que había practicado. «No te preocupes, vas a agarrar el ritmo rapidito. ¿Empezamos?» Durante la primera hora, Diego mostró a Carlos cómo funcionaba el sistema de pedidos, dónde estaban los diferentes tipos de platos en la cocina y cómo interactuar con los clientes. Carlos quedó impresionado con el profesionalismo del joven. Diego realmente parecía conocer bien su trabajo. «La clave para ser un buen mesero», Diego explicó mientras organizaban las mesas del área externa, «es hacer que el cliente se sienta especial. Recuerda los nombres, pregunta sobre la familia, haz recomendaciones personalizadas. La gente regresa cuando se siente bienvenida». Carlos observaba cada movimiento, cada palabra de Diego, buscando señales de deshonestidad o falsedad. Pero hasta ese momento, el joven parecía genuinamente dedicado al trabajo. El movimiento comenzó a aumentar alrededor de las 9:30. Los primeros clientes eran principalmente personas yendo al trabajo, pidiendo café y algo rápido para comer. Diego asumió naturalmente el papel de mentor, guiando a Carlos a través de cada interacción. «Mesa 4, pareja de mediana edad», Diego susurró mientras se acercaban. «Vienen aquí todas las semanas. Ella siempre pide chilaquiles verdes, él siempre pide huevos rancheros, pero pregunta de todas formas, les gusta la atención». Carlos observó a Diego interactuar con la pareja. Su actuación era impecable, cálido, atento, pero no invasivo. La pareja claramente lo apreciaba, riéndose de sus bromas y preguntando sobre su vida. «¿Cómo está tu novia, Diego?», la mujer preguntó. «¿Esa chica linda que trajiste aquí el mes pasado?». Carlos sintió su estómago contraerse. Estaban hablando de Sofía. «Sofía está excelente. Gracias por preguntar, doña María. De hecho, estamos pensando en vivir juntos pronto». «¡Qué maravilloso! Parece una chica muy especial». «Sí lo es, muy especial». Diego sonrió, pero Carlos notó algo en el tono de su voz que no pudo identificar completamente. Después de que se alejaron de la mesa, Carlos no pudo contenerse. «Tu novia parece ser muy querida por los clientes». «Sofía es increíble», Diego respondió, pero nuevamente Carlos percibió una matiz extraña en su voz. «Viene aquí de vez en cuando. Los clientes la adoran». «¿Están juntos desde hace mucho tiempo?» «Algunos meses, pero parece que nos conocemos desde hace años. ¿Sabes cómo es?». Diego sonrió, pero Carlos notó que rápidamente cambió de tema. «Vamos a verificar la mesa 7, parecen listos para pedir». Conforme avanzaba la mañana, Carlos comenzó a notar pequeños detalles sobre Diego que lo molestaban. El joven era eficiente y encantador con los clientes, pero había momentos en que su máscara parecía resbalarse. Cuando pensaba que nadie estaba mirando, su expresión se volvía calculadora, casi fría. Alrededor de las 11, Carlos presenció una escena que lo dejó particularmente inquieto. Una cliente mayor, claramente con pocos recursos financieros, estaba contando monedas para pagar su cuenta. Diego se acercó a ella con una sonrisa comprensiva. «No se preocupe, doña Rosa.
Hoy el café corre por cuenta de la casa. La mujer se emocionó, agradeciendo repetidamente. Después de que se fue, Carlos elogió el gesto de Diego. Fue muy gentil de tu parte. Diego se encogió de hombros. Carmen no le gusta cuando hacemos esto, pero a veces es necesario. Además, bajó la voz, doña Rosa siempre deja una propina generosa cuando tiene dinero. Es una inversión. La frialdad con que Diego habló sobre su generosidad como una inversión hizo que Carlos se estremeciera. Había algo profundamente calculador en la forma como el joven veía sus interacciones con las personas. Durante el descanso para el almuerzo, Carlos y Diego se sentaron en una mesa en la parte trasera del restaurante. Diego sacó su celular y comenzó a mostrar fotos a Carlos. «Esta es mi novia, Sofía», dijo, mostrando una foto que Carlos reconoció inmediatamente. Había sido tomada en el último cumpleaños de Sofía. «Es muy bonita», Carlos comentó, controlando su voz. «E inteligente también. Está terminando la carrera de administración. Va a ser muy útil cuando abra mi propio negocio». «¿Qué tipo de negocio?» «Aún estoy decidiendo. Tal vez un restaurante, tal vez algo en el área de importación. El papá de ella tiene una empresa grande. Entonces...» Diego dejó la frase en el aire, pero la implicación era clara. Carlos sintió una ola de rabia subir por el pecho. Diego estaba hablando de Sofía como si fuera una oportunidad de negocios, no como la mujer que amaba. «¿La amas?», Carlos preguntó directamente, incapaz de contenerse. Diego lo miró sorprendido por la pregunta directa. «Claro que la amo. ¿Por qué preguntas?» «Solo curiosidad. Parecen una pareja feliz». «Lo somos. Sofía es especial. Viene de una familia muy buena, ¿sabes? El papá de ella es Carlos Mendoza, dueño de Mendoza Import and Export. ¿Ya oíste hablar?» Carlos casi se atragantó con el café. «Creo que ya oí el nombre en algún lugar. Es un hombre muy exitoso. Sofía siempre habla de lo trabajador y dedicado a la familia que es». Diego sonrió, pero había algo depredador en su expresión. «Estoy ansioso por conocerlo mejor. Estoy seguro de que podemos tener una relación muy productiva». La forma como Diego habló sobre él, como si fuera una oportunidad a ser explotada, confirmó los peores temores de Carlos. Este joven no estaba interesado en Sofía por amor. Estaba interesado en lo que ella podría ofrecer en términos de conexiones y oportunidades financieras. «¿Y si al papá de ella no le gustas?», Carlos preguntó, probando la reacción de Diego. Diego se rió, pero había una dureza en sus ojos. «Todos los papás son protectores al principio, pero yo sé cómo tratar con hombres de negocios. Es todo cuestión de mostrar que puedes ser útil para ellos». Carlos tuvo que esforzarse para mantener la compostura. Cada palabra que salía de la boca de Diego confirmaba que sus sospechas estaban correctas. El joven veía a Sofía y su familia como escalones para su propia ascensión social y financiera. La tarde pasó lentamente, con Carlos observando cada movimiento de Diego, cada interacción con clientes y empleados. El joven era un actor consumado, cambiando su personalidad dependiendo de con quién estaba hablando. Con clientes ricos, era deferente y ambicioso. Con clientes de clase media, era cálido y accesible. Con empleados de la cocina, era autoritario e impaciente. Alrededor de las 4, Diego recibió una llamada que hizo que Carlos prestara atención especial. «Hola, amor». Diego atendió con voz melosa. Era claramente Sofía. «Sí, estoy trabajando. No puedo salir más temprano hoy. Tenemos mucho movimiento. Yo sé, yo también quería verte». Carlos observó la actuación de Diego al teléfono. Su voz era cariñosa, sus palabras eran dulces, pero su expresión facial permanecía fría y calculadora. Era como ver a un actor ensayando un papel. «Claro que te amo, Sofía. Sabes que eres lo más importante de mi vida». «Sí, vamos a cenar mañana, te lo prometo». «Adiós, princesa». Cuando Diego colgó, Carlos comentó: «Tu novia parece extrañarte».
Sofía es muy cariñosa, a veces hasta demasiado. Diego respondió con un suspiro que sonó más irritado que enamorado. Quiere pasar todo el tiempo libre conmigo. Es tierno, pero a veces un hombre necesita espacio. ¿Sabes? Carlos sintió ganas de golpear a Diego ahí mismo. La forma desdeñosa como hablaba de Sofía, como si el amor de ella fuera un inconveniente, era insoportable. El resto de la tarde pasó en una neblina de rabia contenida. Carlos continuó observando a Diego, recolectando evidencias del carácter dudoso del joven. Vio cómo coqueteaba sutilmente con clientas femeninas atractivas, cómo hablaba mal de otros empleados a sus espaldas, cómo mentía sobre pequeñas cosas sin necesidad. A las 6, cuando el turno estaba terminando, Diego se acercó a Carlos. «Te fue bien hoy, Carlos. Para alguien que estaba oxidado, agarraste el ritmo rapidito. Gracias. Eres un buen maestro. Mañana va a estar más movido. Es viernes. Pero estoy seguro de que vas a poder con todo». Diego comenzó a quitarse el uniforme. «Ah, y Carlos, si necesitas dinero extra, conozco algunas oportunidades. Nada ilegal, pero digamos que no todo necesita pasar por los libros de Carmen, si me entiendes». Carlos fingió interés. «¿Qué tipo de oportunidades?» «Hablamos mejor mañana, pero digamos que hay formas de que un mesero inteligente gane mucho más que el salario oficial». Diego guiñó el ojo y salió del vestidor. Carlos se quedó solo, procesando todo lo que había visto y oído durante el día. Sus peores sospechas sobre Diego se estaban confirmando. El joven no solo estaba interesado en Sofía por motivos financieros, sino que también parecía estar involucrado en actividades cuestionables en el restaurante. Mientras manejaba de vuelta a casa, Carlos sentía una mezcla de satisfacción por tener razón y horror por lo que eso significaba para Sofía. Su hija estaba enamorada de un hombre que la veía como una oportunidad, no como una persona. Pero Carlos sabía que necesitaba más evidencias antes de confrontar a Sofía. Un día de observación no sería suficiente para convencerla. Necesitaba descubrir exactamente qué tipo de oportunidades Diego estaba ofreciendo y necesitaba pruebas concretas de la verdadera naturaleza del joven. Llegando a casa, Carlos removió cuidadosamente su disfraz y escondió todo en un lugar seguro. Cuando Elena y Sofía llegaron del trabajo y la universidad, respectivamente, él había vuelto al papel de Carlos Mendoza, empresario exitoso. «¿Cómo fue el viaje a Guadalajara, papá?», Sofía preguntó durante la cena. «Productivo», Carlos respondió, odiando tener que mentirle. «Resolví algunos problemas importantes». «¿Y cómo está Diego?», Elena preguntó a Sofía. ¿Todavía están planeando mudarse juntos? Sí, de hecho él dijo que quiere conocer mejor a papá. Creo que ustedes dos se van a llevar muy bien. Carlos casi se atragantó con la comida, recordando las palabras de Diego sobre tener una relación productiva con él. Estoy seguro de que sí, logró responder. Esa noche, solo en su oficina, Carlos hizo anotaciones detalladas sobre todo lo que había observado durante el día. Cada comentario sospechoso de Diego, cada momento en que su máscara había resbalado, cada señal de que sus intenciones con Sofía no eran puras. Pero Carlos sabía que apenas estaba comenzando. Mañana sería el segundo día de su infiltración y estaba determinado a descubrir toda la verdad sobre Diego Herrera, sin importar lo dolorosa que pudiera ser. Mientras guardaba sus anotaciones en una caja fuerte secreta, Carlos miró una foto de Sofía en su escritorio. Su hija sonreía radiante, claramente feliz y enamorada. Pronto tendría que destruir esa felicidad para salvarla de una decepción mucho mayor. Pero primero necesitaba pruebas irrefutables y estaba determinado a conseguirlas. El segundo día comenzó con una lluvia fina que dejaba las calles de Roma Norte con un brillo melancólico. Carlos llegó al restaurante 15 minutos antes del horario, ansioso por continuar su investigación. La transformación en Carlos Morales ya se estaba volviendo una segunda naturaleza.
los movimientos más curvados, el acento ligeramente diferente, la postura de un hombre que había enfrentado dificultades en la vida. Carmen estaba organizando la caja cuando él entró y sonrió al verlo. «Buenos días, Carlos. Diego me dijo que te fue muy bien ayer. Estoy impresionada. No es común que alguien se adapte tan rápidamente». «Gracias, señora Carmen. Me está gustando mucho trabajar aquí». «Excelente. Hoy va a ser un día corrido. El viernes siempre lo es. Diego debe llegar en cualquier momento». Como si hubiera sido invocado, Diego entró al restaurante exactamente a las 8. Pero había algo diferente en él hoy. Sus ojos estaban ligeramente rojos, como si no hubiera dormido bien, y había una tensión en sus hombros que no estaba ahí el día anterior. «Buenos días, gente», Diego saludó, pero su voz sonaba forzada. «¿Todo bien, Diego?», Carmen preguntó, notando su apariencia cansada. «Sí, solo una noche mal dormida. Vamos a trabajar». Mientras se cambiaban en el vestidor, Carlos decidió sondear un poco. «¿Noche agitada ayer?», Diego dudó por un momento antes de responder. «Tuve que resolver algunos asuntos personales. Nada importante». Pero Carlos notó que las manos de Diego temblaban ligeramente mientras se abotonaba la camisa del uniforme. Había algo definitivamente mal. El movimiento matutino comenzó normalmente, pero Carlos percibió que Diego estaba más nervioso que lo usual. Verificaba constantemente su celular y miraba frecuentemente hacia la puerta, como si esperara a alguien. Alrededor de las 10, mientras servían una mesa de empresarios, Carlos oyó una conversación que llamó su atención. Diego estaba atendiendo una mesa cercana donde dos hombres de apariencia sospechosa conversaban en voz baja. «El pago está atrasado», uno de ellos decía. Lo sé, solo necesito algunos días más», Diego respondió, su voz tensa. «Diego, sabes que a nuestro jefe no le gustan los retrasos. Voy a conseguir el dinero, tengo una fuente segura». Carlos fingió estar organizando los platos en la bandeja, pero prestaba atención a cada palabra. Cuando los hombres se fueron, dejando a Diego visiblemente alterado, Carlos se acercó. «¿Amigos tuyos?» «Conocidos», Diego respondió secamente. «Vamos a concentrarnos en el trabajo». Pero Carlos había visto lo suficiente para saber que Diego estaba involucrado en algo mucho más serio que pequeñas trampas en el restaurante. La mención de un jefe y pagos atrasados sugería involucramiento con agiotistas o algo peor. Durante el descanso para el almuerzo, Diego recibió otra llamada que dejó a Carlos en alerta máxima. «Hola, amor», Diego atendió, claramente hablando con Sofía otra vez. Pero esta vez, su actuación parecía aún más forzada. «Sí, yo también estoy ansioso por nuestra cena de hoy. Claro que te amo». Carlos observó a Diego durante la llamada y notó algo que lo hizo helarse. Cuando Sofía aparentemente dijo algo sobre amor, Diego puso los ojos en blanco con impaciencia, como si estuviera oyendo algo tedioso. «Sí, princesa, yo también no puedo esperar a que vivamos juntos. Va a ser perfecto». Diego continuó, pero su expresión facial contradecía completamente sus palabras dulces. Cuando colgó, Diego pareció notar que Carlos estaba observando. «Sofía está muy animada con nuestros planes», explicó, pero había una irritación mal disimulada en su voz. «Parece amarte mucho», Carlos comentó, probando la reacción de Diego. «Sí, ella es intensa. A veces es difícil corresponder a tanto entusiasmo». Diego suspiró. «Pero ella tiene otras cualidades que compensan». «¿Qué tipo de cualidades?». Diego sonrió, y había algo depredador en esa sonrisa. «Bueno, además de ser bonita, viene de una familia muy bien establecida. El papá de ella es Carlos Mendoza. Debes haber oído hablar de él. Hombre muy rico, muy influyente». Carlos tuvo que esforzarse para mantener la expresión neutra. «¿Y eso es importante para ti?». «Claro que es importante. Mira, Carlos, me gusta Sofía, pero seamos realistas. Un tipo como yo, trabajando como mesero, necesita pensar en el futuro.
Casarse con la hija de un empresario exitoso puede abrir muchas puertas. La frialdad con que Diego hablaba sobre Sofía como una oportunidad de negocios hizo que Carlos sintiera náusea, pero necesitaba saber más. ¿Y si ella descubre que estás interesado en el dinero de la familia? Diego se rió. Ella nunca va a descubrir. Sofía es dulce, pero es ingenua. Cree en el amor verdadero y finales felices. Es fácil darle lo que quiere oír. ¿Y el papá de ella? ¿No tienes miedo de que sospeche? Por favor, Diego dijo con desdén. Hombres ricos como Carlos Mendoza son todos iguales. Piensan que pueden comprar cualquier cosa, controlar cualquier situación, pero tienen puntos débiles, principalmente cuando se trata de las hijas. Solo necesito convencer a Sofía de que me presente formalmente a él, y después es solo cuestión de mostrar que puedo ser útil para sus negocios. Carlos sintió una rabia tan intensa que tuvo que levantarse y caminar hasta el baño para calmarse. Diego no solo estaba usando a Sofía, sino que también tenía un plan elaborado para manipular a toda la familia. Cuando volvió, Diego estaba hablando por teléfono otra vez, pero esta vez no era con Sofía. Dije que voy a conseguir el dinero hasta el lunes. No puedo pedir prestado a la novia todavía. Necesito esperar el momento correcto. Sí, entiendo las consecuencias. Diego colgó y notó que Carlos había vuelto. ¿Problemas financieros?, Carlos preguntó, fingiendo simpatía. Diego dudó, claramente debatiendo internamente si debería confiar en Carlos. Finalmente, pareció decidir que necesitaba a alguien para conversar. Digamos que me metí en algunos negocios que no resultaron bien. Ahora debo dinero a personas que no son muy pacientes. ¿Cuánto dinero? 50,000 pesos. No es una fortuna para personas ricas, pero para mí... Diego se pasó la mano por el cabello, visiblemente estresado. Carlos hizo un cálculo rápido. 50,000 pesos eran cerca de $3,000. Una cantidad significativa para un mesero, pero relativamente pequeña para alguien como él. Pero lo que le preocupaba era lo que Diego estaba dispuesto a hacer para conseguir ese dinero. ¿Y tienes un plan para conseguir esa cantidad? Diego miró alrededor para asegurarse de que nadie estaba oyendo. Después se inclinó más cerca de Carlos. ¿Recuerdas que ayer mencioné algunas oportunidades extras? Bueno, hay algunas cosas que puedo hacer aquí en el restaurante para ganar dinero adicional. Y está mi novia. ¿Qué quieres decir? Sofía tiene acceso a las tarjetas de crédito del papá. Ella no siempre verifica los extractos cuidadosamente. Algunas compras pequeñas aquí y allá. Nada que él vaya a notar. Carlos sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Diego estaba planeando robar a Sofía y, por extensión, a él mismo. ¿Ya hiciste eso antes? Diego se encogió de hombros. Algunas veces, nada muy obvio. Una joya cara aquí, una cena cara allá. Sofía piensa que estoy siendo romántico, gastando mi propio dinero con ella. Carlos tuvo que contenerse para no explotar. Diego no solo estaba usando a Sofía emocionalmente, sino que también estaba literalmente robándole. ¿Y si ella descubre? No va a descubrir. Como dije, Sofía es ingenua. Confía en mí completamente. Diego sonrió con satisfacción. De hecho, estoy pensando en dar el próximo paso pronto. ¿Qué próximo paso? Voy a pedirle matrimonio. Una vez que estemos comprometidos, va a ser aún más fácil tener acceso a los recursos de la familia. Y después del matrimonio... Diego dejó la frase en el aire, pero la implicación era clara. Carlos sintió como si el mundo estuviera girando a su alrededor. Diego no solo estaba planeando usar a Sofía, estaba planeando un golpe a largo plazo contra toda la familia. ¿No tienes miedo de que el papá de ella investigue tu pasado? Por eso necesito actuar rápido. Mientras más tiempo Sofía y yo estemos juntos, más difícil será para el papá de ella oponerse a la relación. Y una vez que estemos casados, será demasiado tarde. La tarde pasó en una neblina de horror para Carlos.
Cada sonrisa falsa de Diego, cada mentira que contaba a los clientes, cada momento en que fingía ser una persona decente, era como una puñalada. Pero Carlos sabía que necesitaba mantener la compostura y continuar recolectando información. Alrededor de las 4, Diego recibió una visita que confirmó los peores temores de Carlos. 2 hombres entraron al restaurante. No eran los mismos de la mañana, pero tenían la misma apariencia amenazante. Se sentaron en una mesa en la esquina e hicieron señal para que Diego se acercara. Carlos fingió estar limpiando mesas cercanas y logró oír parte de la conversación. «El tiempo se está acabando, Diego», uno de los hombres dijo en voz baja. «Lo sé, voy a tener el dinero hasta el lunes, lo prometo. Dijiste eso la semana pasada. Nuestro jefe está perdiendo la paciencia. Tengo un plan, una fuente segura de dinero. Solo necesito algunos días más para ejecutar». «¿Qué tipo de fuente?». Diego dudó, después susurró algo que Carlos no pudo oír completamente, pero captó las palabras «novia rica» y «acceso fácil». Los hombres se fueron después de algunos minutos, dejando a Diego visiblemente alterado. Carlos se acercó, fingiendo preocupación. «¿Todo bien?». «Sí, solo negocios». Diego estaba claramente nervioso. «Carlos, ¿puedo confiar en ti?». «Claro. Puedo necesitar ayuda con algo. Nada ilegal, apenas complicado». «¿Estarías dispuesto a ganar algo de dinero extra?». Carlos fingió interés, aunque su estómago estaba revuelto. «¿Qué tipo de ayuda?». «Aún estoy planeando los detalles, pero puede involucrar a mi novia y su familia». «¿Serías discreto?». «Absolutamente». «Excelente. Vamos a hablar más sobre esto el fin de semana». El resto del día pasó lentamente. Carlos observó a Diego interactuar con otros empleados, notando cómo sondeaba sutilmente sobre sus situaciones financieras y disposición para actividades cuestionables. Era claro que Diego estaba armando una red de personas dispuestas a ayudarlo en sus esquemas. Cuando el turno terminó, Diego se acercó a Carlos una última vez. «Gracias por hoy, Carlos. Te estás mostrando exactamente el tipo de persona que estaba buscando». «¿Cómo así?». «Alguien que entiende que a veces un hombre necesita hacer lo que sea necesario para sobrevivir. Alguien que no hace muchas preguntas». Carlos asintió, odiando tener que fingir complicidad con los planes de Diego. «Ah, ¿y Carlos? Mañana es sábado, nuestro día más movido, pero también puede ser el día en que comencemos nuestra sociedad especial». Mientras manejaba a casa, Carlos sentía como si cargara el peso del mundo en los hombros. En apenas 2 días, había descubierto que Diego era mucho peor de lo que había imaginado. No era apenas un oportunista interesado en el dinero de la familia. Era un criminal que estaba planeando un golpe elaborado contra Sofía y, por extensión, contra él mismo. Pero Carlos también sabía que estaba en una posición única. Diego confiaba en él. Lo veía como un posible cómplice. Eso significaba que Carlos podría descubrir todos los detalles del plan de Diego antes de que fuera demasiado tarde. Llegando a casa, Carlos encontró a Sofía arreglándose para su cena con Diego. Estaba radiante, usando un vestido azul que realzaba sus ojos, claramente animada para ver al novio. «¿Cómo me veo, papá?», preguntó, girando para mostrar el vestido. Carlos sintió que su corazón se partía. Su hija se estaba arreglando con tanto cariño para encontrarse con un hombre que la veía apenas como una oportunidad financiera. «Te ves hermosa, mija. Siempre te ves hermosa». «Diego dijo que tiene una sorpresa para mí esta noche. Estoy tan curiosa». Carlos sintió un escalofrío. Después de todo lo que había oído durante el día, cualquier sorpresa de Diego no podía ser buena. «¿Qué tipo de sorpresa?». «No me quiso decir. Dijo que es algo especial, algo que va a cambiar nuestra relación para siempre». Carlos tuvo que agarrarse de la pared. Diego estaba planeando pedirle matrimonio a Sofía esa noche. Era parte de su plan para tener acceso más fácil a los recursos de la familia. «Sofía, ¿estás segura de que conoces a Diego lo suficientemente bien para...». «Papá,
Sofía interrumpió con una sonrisa. Sé que te preocupas por mí, pero Diego me ama y yo lo amo. A veces solo necesitas confiar en el corazón. Carlos observó a su hija salir de casa, hermosa y radiante, yendo a encontrarse con un hombre que estaba planeando destruir su vida. Y él no podía hacer nada para impedirlo sin revelar su investigación secreta. Esa noche, Carlos se quedó despierto hasta tarde, esperando que Sofía volviera. Cuando finalmente llegó, alrededor de medianoche, estaba llorando, pero eran lágrimas de felicidad. «¡Papá! ¡Mamá!», gritó despertando a toda la casa. «Diego me pidió matrimonio». Elena salió corriendo del cuarto, abrazando a Sofía y admirando el anillo que brillaba en su dedo. Carlos forzó una sonrisa, felicitando a la hija, pero por dentro estaba en pánico total. Diego había acelerado su cronograma. El compromiso significaba que ahora tenía acceso aún mayor a la confianza de Sofía y, por extensión, a los recursos de la familia. Carlos necesitaba actuar rápido, pero primero necesitaba descubrir exactamente cuál era el plan completo de Diego. Y sabía que mañana, en el restaurante, tendría la oportunidad de descubrir todos los detalles. Mientras Sofía mostraba el anillo a Elena y hablaba animadamente sobre planes de boda, Carlos se retiró a su oficina. Hizo anotaciones detalladas sobre todo lo que había descubierto durante el día, documentando cada evidencia de la verdadera naturaleza de Diego. Pero Carlos sabía que las evidencias no serían suficientes. Sofía estaba enamorada y no creería en acusaciones contra Diego sin pruebas irrefutables. Necesitaba algo más. Necesitaba atrapar a Diego en flagrante, de una forma que no dejara dudas sobre sus verdaderas intenciones. Y Carlos tenía la sensación de que mañana sería el día en que eso sucedería. Carlos despertó el sábado con un peso en el pecho que parecía aumentar con cada respiración. Durante la noche había oído a Sofía al teléfono con amigas, contando animadamente sobre la propuesta de matrimonio, planeando la fiesta de compromiso, hablando sobre el futuro brillante que la esperaba al lado de Diego. Cada palabra era como una puñalada en el corazón de Carlos, que sabía la verdad detrás de ese anillo que brillaba en el dedo de su hija. Mientras se preparaba para otro día como Carlos Morales, tomó una decisión crucial. Hoy sería el día en que conseguiría las pruebas definitivas contra Diego. No podía permitir más que ese estafador continuara manipulando a Sofía. La transformación matutina fue más cuidadosa que nunca. Carlos sabía que Diego estaría especialmente atento hoy, probablemente planeando involucrarlo en sus esquemas. Necesitaba estar convincente, necesitaba que Diego confiara completamente en él. Llegó al restaurante 15 minutos antes del horario y encontró a Carmen organizando las mesas para lo que prometía ser un sábado movido. «Buenos días, Carlos. ¿Oíste la novedad? Nuestro Diego se comprometió anoche». Carlos fingió sorpresa. «¿En serio? ¡Qué excelente noticia!». «Sí, llegó aquí ayer después del trabajo, todo nervioso, diciendo que iba a pedirle matrimonio a la novia. Estoy tan feliz por él. Debe estar en las nubes hoy». «¡Seguro! Por cierto, pidió llegar un poco más tarde hoy. Dijo que tenía algunos asuntos que resolver relacionados con el compromiso». Carlos sintió un escalofrío. ¿Qué tipo de asuntos necesitaba resolver Diego? Diego llegó a las 9 y Carlos inmediatamente notó el cambio en su postura. Había una confianza nueva, casi arrogante, en sus movimientos. Era como si el compromiso hubiera sido un hito importante en algún plan mayor. «Carlos, mi amigo». Diego lo saludó con un abrazo que parecía genuino, pero Carlos podía sentir la falsedad detrás del gesto. «¿Oíste la novedad? Carmen me contó. Felicidades. Tu novia debe estar muy feliz». «Lo está. Sofía es una chica especial». Diego sonrió, pero había algo calculador en esa sonrisa. «De hecho, quiero hablar contigo sobre algo importante hoy. ¿Recuerdas que mencioné algunas oportunidades?». «Claro». «Bueno, con el compromiso,
Algunas puertas se abrieron y puedo necesitar un socio confiable para aprovechar esas oportunidades. Mientras se cambiaban en el vestidor, Diego continuó hablando y Carlos percibió que el joven estaba más abierto que nunca, claramente emocionado con sus planes. Te voy a contar algo, Carlos. Este compromiso no es solo sobre amor, es sobre posicionamiento estratégico. ¿Cómo así? El papá de Sofía, Carlos Mendoza, es uno de los empresarios más ricos de la ciudad. Ahora que soy oficialmente parte de la familia, voy a tener acceso a información privilegiada, contactos importantes, oportunidades de inversión. Carlos tuvo que esforzarse para mantener la voz neutra. ¿Y Sofía sabe eso? Diego se rió. Sofía cree en cuentos de hadas. Piensa que me enamoré de ella a primera vista y que nuestro amor va a conquistar el mundo. Es adorable, realmente. ¿Y no la amas? Me gusta. Es bonita, dulce y viene de una buena familia. ¿Pero amor? Diego se encogió de hombros. El amor es un lujo que hombres como nosotros no podemos darnos. Necesitamos ser prácticos. La frialdad con que Diego hablaba sobre Sofía hizo que Carlos sintiera náusea, pero necesitaba continuar la farsa. Mencionaste que yo podría ayudar con algo. Exacto. Voy a necesitar a alguien de confianza para algunas operaciones. Nada muy complicado, pero que requiere discreción. ¿Qué tipo de operaciones? Diego miró alrededor para asegurarse de que estaban solos. Bueno, ahora que estoy comprometido con Sofía, voy a comenzar a frecuentar la casa de la familia Mendoza regularmente. Voy a tener acceso a la oficina de él, a las computadoras, a los documentos. Carlos sintió que su sangre se helaba. ¿Y qué pretendes hacer con ese acceso? Información privilegiada sobre negocios, Carlos. Imagina saber antes que todo el mundo sobre una gran adquisición o sobre problemas financieros de un competidor. Esa información vale mucho dinero para las personas correctas. ¿Estás hablando de espionaje industrial? Estoy hablando de oportunidades. Y tú podrías ser mi contacto externo, alguien para pasar esa información sin que sea rastreada hasta mí. Carlos fingió estar considerando la propuesta, pero por dentro estaba horrorizado. Diego no solo estaba planeando robar a Sofía, estaba planeando usar la relación para espiar y sabotear los negocios de Carlos. ¿Y cuánto dinero estamos hablando? Mucho dinero, Carlos. Lo suficiente para que nunca más necesites trabajar como mesero. Diego se inclinó más cerca. Pero primero necesito resolver mi problema inmediato con los agiotistas. Y para eso voy a necesitar un préstamo de mi futura familia. ¿Cómo pretendes conseguir eso? Simple. Voy a contarle a Sofía que estoy con problemas financieros temporales, que necesito ayuda para saldar algunas deudas antes del matrimonio. Ella se va a preocupar y va a querer ayudar. ¿Y si ella no tiene ese dinero? Diego sonrió maliciosamente. Ella no lo tiene, pero el papá de ella sí. Y Sofía tiene acceso a las tarjetas de crédito de la familia. Ya las usó antes para regalarme sin saberlo. Carlos tuvo que contenerse para no explotar. ¿Ya le robaste antes? No es robo, Carlos. Es un adelanto de lo que va a ser mío después del matrimonio de todas formas. Diego se rió como si hubiera contado un chiste. Además, 50,000 pesos no es nada para una familia como los Mendoza. ¿Y si el papá de ella descubre? No va a descubrir, y aunque descubra, ¿qué va a hacer? Denunciar al futuro yerno. Eso causaría un escándalo que perjudicaría a la propia hija. La arrogancia de Diego era impresionante. Había pensado en todo, creado un plan que explotaba no solo el amor de Sofía, sino también el amor de Carlos por ella. El movimiento del restaurante comenzó a aumentar, interrumpiendo temporalmente la conversación. Pero Carlos podía ver que Diego estaba ansioso por continuar discutiendo sus planes. Durante toda la mañana, siempre que tenían un momento libre, Diego agregaba más detalles a su esquema. La clave, Diego explicó mientras organizaban las mesas, es hacer que todo parezca natural.
Sofía necesita creer que está ayudando al hombre que ama, no que está siendo robada. Y después de que consigas el dinero para los agiotistas, ahí comienza la fase 2. Voy a establecerme como miembro de la familia, ganar la confianza de Carlos Mendoza y comenzar a recolectar información valiosa. ¿No tienes miedo de que él sospeche de ti? Diego se rió con desdén. Hombres ricos como Carlos Mendoza son todos iguales. Creen que pueden leer a las personas, que son más inteligentes que todo el mundo, pero tienen un punto ciego: las hijas. Cuando se trata de las hijas, se vuelven emocionales, vulnerables. Carlos tuvo que morderse la lengua para no responder. Si Diego supiera con quién estaba realmente hablando. Alrededor del mediodía, Diego recibió una llamada que lo dejó visiblemente agitado. Sí, sé que es hoy. No, aún no conseguí el dinero. Sí, entiendo las consecuencias. Cuando colgó, Diego estaba pálido. ¿Problemas?, Carlos preguntó. Los agiotistas cambiaron el plazo. Quieren el dinero hasta esta noche, no el lunes. ¿Y ahora? Ahora necesito acelerar mis planes. Diego agarró su celular. Voy a llamar a Sofía. Es hora de que ella ayude a su futuro marido. Carlos observó a Diego marcar el número de Sofía y sintió como si estuviera viendo a un depredador preparándose para atacar a su presa. «Hola, amor», Diego dijo con voz melosa cuando Sofía atendió. «¿Cómo está mi novia hermosa?» «Sí, yo tampoco puedo creer que estemos comprometidos. Escucha, amor, necesito hablar contigo sobre algo importante. No, no es nada grave, pero es urgente. ¿Puedes encontrarme aquí en el restaurante cuando salga del trabajo? Perfecto, yo también te amo». Cuando colgó, Diego se volteó hacia Carlos con una sonrisa confiada. «A las 6, Sofía va a estar aquí. Y a las 7 voy a tener 50,000 pesos. ¿Estás seguro de que ella va a aceptar?» «Carlos, no entiendes. Sofía haría cualquier cosa por mí. Está completamente enamorada. Cuando le cuente que estoy con problemas financieros, que necesito su ayuda para comenzar nuestra vida juntos sin deudas, no va a dudar». Carlos sintió una rabia tan intensa que tuvo que salir a tomar aire fresco. Estaba viendo a Diego planear la destrucción emocional y financiera de su hija, y no podía hacer nada para impedirlo sin revelar su identidad. Pero entonces Carlos tuvo una idea peligrosa, pero que podría funcionar. Cuando volvió, encontró a Diego en el vestidor, claramente nervioso con la proximidad del encuentro con Sofía. «Diego», Carlos dijo, ¿puedo hacer una sugerencia? «Claro. Si realmente quieres que sea tu socio en esas operaciones futuras, tal vez debería conocer a Sofía, saber quiénes son las personas involucradas». Diego frunció el ceño. «¿Por qué?» «Bueno, si voy a estar pasando información sobre la familia Mendoza, sería útil conocer la dinámica familiar, entender cómo Sofía se relaciona con el papá, qué tipo de acceso realmente tiene». Diego consideró la idea por un momento. «Tiene sentido. De hecho, sería bueno tener una segunda opinión sobre cómo abordar la situación». «Exacto. Puedo quedarme por aquí después del horario, fingir que estoy limpiando o algo así. Observar cómo ustedes interactúan». «Buena idea, Carlos. Estás pensando como un verdadero socio». Carlos sonrió, pero por dentro estaba formulando un plan desesperado. Si lograba estar presente cuando Diego manipulara a Sofía, tal vez pudiera encontrar una forma de exponer la verdad sin revelar su propia identidad. El resto de la tarde pasó en una neblina de tensión. Carlos observaba a Diego prepararse psicológicamente para manipular a Sofía, practicando sus líneas, ajustando su actuación. Era como ver a un actor ensayando para el papel más importante de su carrera. A las 5:30, cuando el movimiento del restaurante comenzó a disminuir, Diego se acercó a Carlos. «Es hora. Sofía debe llegar en media hora. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?» «Estoy seguro». «Excelente. Recuerda, eres apenas un compañero de trabajo que se quedó para terminar algunas tareas. No interfieras, solo observa». Carlos asintió.
pero sabía que estaba a punto de romper esa regla de forma espectacular. A las 6 en punto, Sofía entró al restaurante. Carlos la vio a través de la ventana de la cocina y sintió que su corazón se partía. Su hija estaba radiante, usando un vestido simple pero elegante, claramente feliz de ver al novio. No tenía idea de lo que la esperaba. Diego se acercó a Sofía con una sonrisa que parecía genuina, pero Carlos podía ver la falsedad detrás de ella. Se besaron y Diego la guió a una mesa en la esquina, lejos de los otros clientes. Carlos fingió estar limpiando mesas cercanas, posicionándose de forma a oír la conversación sin ser muy obvio. ¿Cómo fue tu día, amor?, Sofía preguntó, sosteniendo la mano de Diego. Fue bueno, pero... Sofía, necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Qué es? ¿Te ves preocupado? Diego suspiró dramáticamente. Es sobre nuestro futuro, sobre el matrimonio. Quiero que comencemos nuestra vida juntos de la forma correcta, sin secretos entre nosotros. Claro, amor. Puedes contarme cualquier cosa. Bueno, tengo algunas deudas que necesito saldar antes del matrimonio. No son grandes, pero son complicadas. Sofía frunció el ceño. ¿Qué tipo de deudas? Préstamos que hice para ayudar a mi familia. Mi mamá se enfermó el año pasado y tuve que pedir dinero prestado para pagar el tratamiento. Carlos observó a Diego mentir descaradamente a Sofía, inventando una historia conmovedora sobre una madre enferma que no existía. Oh, Diego, ¿por qué nunca me contaste eso? Sofía estaba claramente emocionada, porque tenía vergüenza. Un hombre debería poder cuidar de su propia familia sin necesitar ayuda. ¿Cuánto debes? 50,000 pesos. Sé que es mucho dinero. No es mucho dinero, Diego. No cuando se trata de tu familia. Carlos vio los ojos de Diego brillar con codicia mal disimulada. Sofía, no puedo pedirte que... No estás pidiendo, yo estoy ofreciendo. Sofía agarró la bolsa. Puedo transferir el dinero ahora mismo. ¿Estás segura? No quiero que te sientas presionada. Diego, nos vamos a casar. Tus problemas son mis problemas. Tus padres son mis padres. Carlos observó a su hija agarrar el celular y comenzar a hacer la transferencia, completamente engañada por la actuación de Diego. Era el momento que había estado esperando, el momento en que Diego se revelaría completamente. Pero entonces algo inesperado sucedió. El celular de Diego sonó y él atendió sin pensar. ¿Sí? ¿Qué? ¿Ahora? Pero dije que tendría el dinero esta noche. No, no puedo salir ahora. Carlos vio la expresión de Diego cambiar de confianza a pánico. ¿Quién es?, Sofía preguntó preocupada. Diego cubrió el teléfono. Es del hospital, sobre mi mamá. Pero Carlos había oído lo suficiente de la conversación para saber que no era del hospital. Era de los agiotistas y estaban perdiendo la paciencia. Necesito irme, Diego dijo colgando el teléfono. Sofía, ¿puedes hacer la transferencia? Es urgente. Claro, amor. ¿Cuál es el número de la cuenta? Mientras Diego dictaba los números de la cuenta, Carlos tomó una decisión que cambiaría todo. No podía quedarse parado viendo a su hija ser robada y manipulada. Carlos se acercó a la mesa fingiendo estar limpiando una mesa cercana, pero en realidad posicionándose para oír los detalles de la cuenta bancaria. Cuando Diego terminó de dictar los números, Carlos había memorizado cada dígito. «Listo», Sofía dijo, confirmando la transferencia. «El dinero debe estar en tu cuenta en algunos minutos». «Gracias, amor. No sabes cuánto significa esto para mí. Significa que te amo y que vamos a enfrentar todo juntos». Diego besó a Sofía, pero Carlos podía ver que era un beso calculado, no apasionado. «Necesito ir a resolver esto ahora. ¿Puedo llevarte a casa?» «No necesitas. Voy a tomar un taxi. Ve a cuidar de tu mamá». Después de que Sofía se fue, Diego se volteó hacia Carlos con una sonrisa triunfante. «¿Viste qué fácil fue? 50,000 pesos en menos de 10 minutos.
Impresionante, Carlos logró responder, aunque estaba hirviendo de rabia por dentro. Ahora voy a resolver mi problema con los agiotistas y el lunes podemos comenzar a planear las operaciones mayores. Diego salió apresuradamente, dejando a Carlos solo en el restaurante con Carmen, que estaba cerrando la caja. «Qué muchacho con suerte», Carmen comentó. «Tener una novia tan generosa». Carlos no respondió. Estaba ocupado planeando su próxima jugada. Ahora tenía toda la información que necesitaba, los detalles de la cuenta bancaria de Diego, evidencia clara de que había robado a Sofía y conocimiento completo de sus planes futuros. Pero Carlos sabía que aún no era suficiente. Necesitaba algo más dramático, algo que expusiera a Diego de una forma que Sofía no pudiera negar o racionalizar. Y Carlos tenía exactamente el plan para eso. Mientras manejaba de vuelta a casa, Carlos llamó a Roberto. «Roberto, necesito un favor urgente. Y va a parecer una locura, pero confía en mí. ¿Qué necesitas?» «Necesito que congeles una cuenta bancaria. Tengo los detalles. Y necesito que hagas que esto parezca una investigación policial oficial». «Carlos, ¿qué diablos está pasando?» «Te voy a explicar todo después. Pero por favor, confía en mí. Es para proteger a Sofía». Roberto suspiró. «Manda los detalles. Voy a ver qué puedo hacer». Carlos sabía que estaba entrando en territorio peligroso, pero no veía otra opción. Diego había cruzado la línea al robar a Sofía, y ahora Carlos iba a usar todos los recursos a su alcance para exponer la verdad. La guerra había comenzado, y Carlos Mendoza estaba determinado a ganar. El domingo amaneció con un cielo gris que reflejaba perfectamente el estado de ánimo de Carlos. Había pasado toda la noche despierto, finalizando los detalles de su plan para exponer a Diego. Roberto había logrado congelar la cuenta bancaria a través de contactos en la policía, alegando sospecha de lavado de dinero. Ahora era cuestión de tiempo hasta que Diego descubriera que el dinero robado de Sofía estaba inaccesible. Carlos sabía que necesitaba actuar rápido. Diego ciertamente intentaría conseguir más dinero de Sofía cuando descubriera el problema con la cuenta, y Carlos no podía permitir que su hija fuera victimizada nuevamente. Durante el desayuno, Sofía estaba radiante, hablando animadamente sobre los planes de boda y sobre lo orgullosa que estaba de haber ayudado a Diego con los problemas familiares. «Papá, vas a adorar conocer mejor a Diego», dijo, untando mermelada en el pan. «Es tan dedicado a la familia. Ayer mismo tuvo que correr al hospital por su mamá». Carlos casi se atragantó con el café. «¿Su mamá está enferma?» «Sí, tiene algunos problemas de salud. Diego es muy reservado sobre eso. No le gusta preocupar a otros, pero ayer insistí en ayudar con los gastos médicos». Elena, que estaba leyendo el periódico, miró hacia arriba. «Qué generoso de tu parte, mija. ¿Cuánto le prestaste?» 50,000 pesos. No es mucho para nosotros, pero para él significa poder cuidar de la mamá sin preocuparse por el dinero. Carlos vio a Elena fruncir ligeramente el ceño. Su esposa siempre había sido más cautelosa con el dinero que Sofía. «¿Verificaste si el dinero llegó a su cuenta?», Elena preguntó. «Claro, la transferencia fue confirmada inmediatamente». Diego se emocionó mucho. Carlos sabía que en algunas horas, cuando Diego intentara acceder al dinero, descubriría que la cuenta estaba congelada, y entonces el verdadero carácter del joven sería revelado. «Sofía», Carlos dijo cuidadosamente, «¿estás segura de que conoces a Diego lo suficientemente bien? Están juntos desde hace poco tiempo». «No, papá, por favor, no empieces con eso otra vez. Diego me ama y yo lo amo. A veces solo necesitas confiar en el corazón». «Tu papá solo está preocupado, mija», Elena intervino diplomáticamente. «Es natural que quiera asegurarse de que estás tomando la decisión correcta. Sé que se preocupan por mí, pero Diego es diferente. Es honesto, trabajador y me trata como una princesa».
Carlos tuvo que esforzarse para no revelar todo ahí mismo, pero sabía que Sofía no le creería sin pruebas concretas. Estaba demasiado enamorada para aceptar acusaciones contra Diego basadas solo en palabras. Después del desayuno, Carlos se encerró en su oficina y llamó a Roberto. «¿Cómo van las cosas de tu lado?», Carlos preguntó. «La cuenta está congelada desde anoche. Cualquier intento de movimiento será bloqueado y registrado. Mi contacto en la policía dijo que puede mantener esto por 48 horas sin levantar sospechas». «Perfecto. Ahora necesito que hagas una cosa más». «¿Y ahora?» «Necesito que contrates un investigador privado para seguir a Diego hoy. Quiero saber exactamente a dónde va, con quién habla, qué hace cuando descubra que el dinero no está disponible». «Carlos, esto se está volviendo muy complicado. ¿Estás seguro de que no sería más simple hablar directamente con Sofía?» «Roberto, ¿no entiendes? Sofía está completamente ciega de amor. No me va a creer sin pruebas irrefutables. Y Diego es inteligente. Si lo confronto ahora, va a encontrar una forma de explicarse y hacerme parecer un papá paranoico». Roberto suspiró. «Está bien. Voy a conseguir el investigador. Pero prométeme que después de esto vas a parar con esta locura». «Te lo prometo. Después de hoy, todo va a estar resuelto». Carlos pasó el resto de la mañana ansioso, esperando que Diego descubriera el problema con la cuenta. No tuvo que esperar mucho. Alrededor del mediodía, su celular sonó. Era Sofía y estaba claramente perturbada. «Papá, algo extraño está pasando. Diego me llamó diciendo que hay un problema con su cuenta bancaria. El dinero que transferí ayer no está disponible». «¿Qué tipo de problema?» «Dijo que el banco bloqueó la cuenta por algún motivo técnico. Está muy preocupado porque necesita pagar los gastos médicos de la mamá hoy». Carlos fingió sorpresa. «Eso es extraño. Los problemas técnicos bancarios generalmente se resuelven rápidamente». Diego está desesperado. Pidió si podía prestar más dinero, en efectivo esta vez, hasta que el problema se resuelva. Carlos sintió una ola de rabia. Diego no había perdido tiempo en intentar conseguir más dinero de Sofía. «¿Cuánto está pidiendo?» «Otros 50,000. Sé que es mucho, pero papá, la mamá de él puede estar muriendo. ¿Cómo puedo negar ayuda en una situación así?» «Sofía, ¿no te parece extraño que necesite tanto dinero así, tan rápidamente?» «Papá, los tratamientos médicos son caros y Diego es muy orgulloso. Probablemente estaba intentando resolver solo hasta que no pudo más». Carlos sabía que tenía que actuar. «Sofía, antes de que des más dinero a él, ¿qué tal si visitamos a la mamá de él en el hospital? Así podemos conocer a la familia y ver si hay algo más que podemos hacer para ayudar». Hubo una pausa del otro lado de la línea. Yo le sugerí eso a Diego, pero dijo que la mamá de él no está recibiendo visitas, que está muy débil. ¿Qué hospital es?» Él no me dijo el nombre específico. Dijo que es un hospital privado, especializado en el tipo de tratamiento que ella necesita. Carlos podía oír la incertidumbre creciendo en la voz de Sofía. Por primera vez, ella estaba comenzando a cuestionar la historia de Diego. «Sofía, ¿no crees que deberías saber al menos el nombre del hospital donde tu futura suegra está internada?» Yo voy a preguntarle. Tal vez solo no quiere preocuparme con los detalles». «Buena idea». «Y Sofía, no des más dinero a él hasta que tengamos más información. ¿Está bien?» «Pero papá, ¿y si la mamá de él realmente necesita?» «Si ella realmente necesita, nosotros vamos a ayudar. Pero vamos a hacerlo de la forma correcta, visitando el hospital, hablando con los médicos. No hay prisa que justifique tomar decisiones precipitadas». Después de que colgó, Carlos sabía que había plantado las primeras semillas de duda en la mente de Sofía. Pero también sabía que Diego no se rendiría fácilmente. El joven probablemente intensificaría su manipulación emocional para conseguir el dinero. Alrededor de las 3 de la tarde, el investigador que Roberto había contratado
llamó con el primer reporte. Señor Mendoza, aquí es el detective Ramírez. Tengo información sobre el sujeto que pidió seguir. ¿Qué descubrió? Bueno, no fue a ningún hospital, eso puedo garantizar. Pasó toda la mañana en un bar en el centro de la ciudad, encontrándose con dos hombres de apariencia sospechosa. La conversación parecía tensa, mucha gesticulación. El muchacho parecía estar suplicando por algo. Carlos sintió una satisfacción sombría. ¿Logró oír algo? Algunas palabras. Estaban hablando sobre dinero, sobre plazos. Los otros hombres parecían estar amenazando al muchacho. En un momento oí a uno de ellos decir algo sobre consecuencias si el pago no se hacía hasta esta noche. ¿Y ahora dónde está? Salió del bar hace una hora. Está manejando hacia el barrio de Roma Norte. Parece que va al trabajo. Carlos miró el reloj. Era domingo, pero el restaurante La Cocina de Frida funcionaba los domingos también, aunque con horario reducido. Continúe siguiéndolo y manténgame informado de cualquier desarrollo. Carlos sabía que Diego estaba desesperado. La cuenta congelada, la presión de los agiotistas, la necesidad urgente de dinero. Todo eso haría que el joven mostrara su verdadera cara. A las 4, Sofía llamó nuevamente, y esta vez su voz era diferente. Había una tensión que no estaba ahí antes. Papá, hablé con Diego sobre el hospital. ¿Y qué dijo? Se puso extraño. Primero dijo que era el Hospital Ángeles, después cambió y dijo que era el Hospital ABC. Cuando pregunté el nombre de la mamá de él para poder enviar flores, dijo que estaba registrada con nombre falso por cuestiones de privacidad. Carlos podía oír que Sofía estaba comenzando a cuestionar la historia de Diego. ¿Y qué pensaste de eso? Me pareció extraño, papá, muy extraño, y cuando insistí en visitarla, Diego se irritó. Dijo que estaba siendo demasiado insistente, que debería confiar en él. ¿Y cómo te sentiste cuando dijo eso? Me sentí mal. Diego nunca me había hablado de esa forma antes. Siempre había sido tan dulce, tan paciente. Carlos sabía que era el momento de apretar un poco más. Sofía, ¿qué tal si hacemos algo? Vamos hasta el restaurante donde Diego trabaja. Podemos hablar con los compañeros de él. Tal vez sepan más sobre la situación de la familia. ¿Harías eso? Claro. Si Diego va a ser mi yerno, quiero conocer mejor su vida. Y si la mamá de él realmente está enferma, tal vez los compañeros de trabajo puedan darnos más información sobre cómo ayudar. ¿Está bien? ¿Vamos ahora? Vamos. Carlos y Sofía llegaron a la cocina de Frida a las 5. El restaurante estaba funcionando con movimiento reducido de domingo, y Carlos podía ver a Diego a través de la ventana atendiendo algunas mesas en el área externa. «Ahí está», Sofía dijo, saludando a Diego. Diego los vio, y Carlos notó inmediatamente la expresión de pánico que cruzó el rostro del joven. Era claro que no esperaba ver a Sofía ahí, mucho menos acompañada de alguien. Diego se acercó a ellos con una sonrisa forzada. «Sofía, qué sorpresa. Y este debe ser...» «Mi papá, Carlos Mendoza», Sofía dijo. «Papá, este es Diego». Carlos observó a Diego palidecer al oír su nombre. Por un momento el joven pareció reconocerlo, pero después la confusión tomó su expresión. Después de todo, Carlos estaba vestido casualmente, sin el disfraz de Carlos Morales, pero también sin la apariencia formal de empresario que Diego podría haber visto en fotos. «Mucho gusto, señor Mendoza», Diego dijo, extendiendo la mano con vacilación. «El gusto es mío», Carlos respondió, apretando la mano de Diego con firmeza. «Sofía me contó sobre la situación de su mamá. Nos gustaría ayudar». Diego tragó saliva. Es muy gentil de su parte, pero no es necesario». «Claro que es necesario», Carlos insistió. «Sofía me dijo que su mamá está internada. ¿Qué hospital es? Podemos visitarla mañana». «Bueno, ella no está recibiendo visitas en este momento». «Entiendo. Entonces, ¿qué tal si hablamos con sus compañeros de trabajo? Tal vez tengan más información sobre cómo podemos ayudar». Carlos vio el pánico crecer en los ojos de Diego.
El joven claramente no quería que hablaran con sus compañeros. En realidad mis compañeros no saben mucho sobre mi vida personal. ¡Qué extraño!, Carlos comentó. Sofía me dijo que ustedes son muy cercanos aquí en el trabajo. En ese momento, Carmen apareció, viniendo a saludar a los clientes especiales. «Buenas tardes, ustedes deben ser la familia de Sofía», dijo calurosamente. «Diego habla tanto de ustedes». «Sí, somos nosotros», Carlos respondió. «En realidad, vinimos porque supimos que la mamá de Diego está enferma. Queríamos saber si hay algo que podemos hacer para ayudar». Carmen frunció el ceño, confundida. ¿La mamá de Diego? Pero Diego me dijo que la mamá de él murió cuando era niño. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos vio a Sofía mirar a Diego con una expresión de shock y confusión. «Carmen», Diego dijo rápidamente, «estás confundiendo con otra persona». «No, Diego, estoy segura. Me contaste que fuiste criado por la abuela porque la mamá murió joven». Carmen miró confundida de Diego a Sofía. «¿Por qué están hablando sobre la mamá de él estar enferma?» Carlos vio el momento exacto en que la realización golpeó a Sofía. Su hija miró a Diego con una expresión de horror creciente. «Diego», dijo con voz temblorosa, «¿puedes explicar esto?» Diego miró alrededor desesperadamente, como un animal acorralado. «Sofía, ¿puedo explicar? Es complicado». «¿Complicado cómo?» La voz de Sofía se estaba volviendo más alta. «Me dijiste que tu mamá se estaba muriendo en el hospital. Te di 50,000 pesos para pagar su tratamiento». Otros clientes comenzaron a mirar en su dirección. Diego estaba visiblemente sudando. «Sofía, vamos a hablar en privado». «¡No!», Sofía gritó. «Quiero una explicación ahora. ¿A dónde fue el dinero que te di?» Carlos decidió que era hora de apretar aún más. «Diego, tal vez puedas explicarnos también por qué tu cuenta bancaria fue congelada por la policía por sospecha de actividades ilegales». Diego miró a Carlos con shock total. «¿Cómo sabes eso?» «Porque mandé investigarte», Carlos dijo calmadamente. «Y descubrí muchas cosas interesantes». «Papá, ¿de qué estás hablando?», Sofía preguntó confundida. Carlos se volteó hacia su hija. «Sofía, Diego no es quien piensas que es. Está involucrado con agiotistas, debe dinero a criminales y te está usando para conseguir dinero fácil». «¡Eso no es verdad!», Diego protestó, pero su voz sonaba desesperada. «¿No es verdad?». Carlos sacó el celular del bolsillo. «Entonces explica esta grabación». Carlos había pedido al investigador que grabara la conversación de Diego con los agiotistas en el bar. Apretó play y la voz de Diego resonó claramente. «Voy a conseguir el dinero. Mi novia es hija de un empresario rico. Hace cualquier cosa que le pida». Sofía se puso pálida como papel. «Diego, esa es tu voz». «Sofía, ¿puedo explicar?» «Explica entonces», gritó con lágrimas comenzando a correr por el rostro. «Explica cómo me dijiste que me amabas mientras planeabas usarme». Diego miró alrededor, viendo que todos en el restaurante los estaban mirando. Su máscara finalmente cayó completamente. «¿Quieres saber la verdad?», dijo con amargura. «La verdad es que eres una niña mimada e ingenua que vive en un mundo de fantasía. ¿Realmente pensaste que un tipo como yo se enamoraría de ti solo por tu personalidad?». Carlos tuvo que contenerse para no golpear a Diego ahí mismo. Sofía estaba llorando abiertamente ahora. «Te amaba», susurró. «Amabas una mentira». Diego respondió cruelmente. «Soy un actor, Sofía, y fuiste la audiencia más fácil que he tenido». Carlos no pudo contenerse más. Dio un paso adelante, poniéndose entre Diego y Sofía. «Basta», dijo con voz peligrosamente baja. «Ya hiciste suficiente daño». Diego se rió amargamente. «¿Y qué vas a hacer? ¿Denunciarme? ¿Con qué pruebas?». «Sofía me dio el dinero voluntariamente». «En realidad», Carlos dijo calmadamente, «tengo todas las pruebas que necesito, incluyendo grabaciones tuyas planeando espionaje industrial contra mi empresa». Diego frunció el ceño. «¿Cómo tú?».
Y entonces, lentamente, la realización golpeó a Diego. Miró a Carlos con horror creciente. Tú eres Carlos Morales, mesero temporal, Carlos dijo con una sonrisa fría. Mucho gusto conocerte oficialmente, Diego. Diego se quedó boquiabierto. Tú estuviste en el restaurante. Eres el mesero nuevo. ¿Sorprendido? Dijiste que hombres como yo son predecibles, que pensamos que podemos controlar cualquier situación. Bueno, tenías razón sobre una cosa. Yo puedo. Sofía miraba de su papá a Diego, tratando de procesar lo que estaba pasando. Papá, ¿tú trabajaste como mesero? Por 3 días, mija, para descubrir qué tipo de hombre habías escogido para amar. Diego estaba en pánico total ahora. No puedes probar nada. Puedo probar todo, Carlos dijo. Tengo grabaciones tuyas confesando que robaste a Sofía, planeando espionaje industrial y admitiendo que la estabas usando. Tengo evidencias de tu involucramiento con agiotistas y tengo testigos de todo. En ese momento, 2 policías entraron al restaurante. Carlos había pedido a Roberto que providenciara eso también. Diego Herrera, uno de los policías, preguntó. Sí, está arrestado por fraude y extorsión. Mientras los policías esposaban a Diego, él miró a Sofía una última vez. Sofía, parte de esto fue real. No, ella dijo con voz firme, aunque aún estaba llorando. Nada de esto fue real. Después de que Diego fue llevado, Carlos abrazó a su hija mientras ella lloraba en sus brazos. Lo siento, papá. Tenías razón sobre él. No, mija. Lamento haber tenido que destruir tu felicidad para protegerte. ¿Cómo sabías? Intuición paterna. Y el hecho de que usaba un reloj que costaba más que el salario de 3 meses de un mesero. Sofía se rió a través de las lágrimas. ¿Realmente te disfrazaste de mesero para protegerme? Haría cualquier cosa para protegerte, Sofía. Cualquier cosa. Mientras manejaban a casa, Sofía estaba callada, procesando todo lo que había pasado. Papá, dijo finalmente, gracias por no haber desistido de mí, aunque no quise escuchar. Nunca voy a desistir de ti, mija. Nunca. Y papá, la próxima vez que no te guste un novio mío, voy a escuchar con más atención. Carlos sonrió. La próxima vez voy a tratar de ser menos dramático en mi investigación. Menos dramático. Papá, te infiltraste en un restaurante disfrazado de mesero. Bueno, cuando lo pones de esa manera, se rieron juntos. Y Carlos supo que, a pesar del dolor que Sofía estaba sintiendo ahora, estaría bien. Era más fuerte de lo que pensaba, y ahora era también más sabia. Esa noche, durante la cena en familia, Elena escuchó toda la historia con una mezcla de admiración y exasperación. Carlos Mendoza, dijo moviendo la cabeza, estás completamente loco. Pero eficiente, Carlos respondió con una sonrisa. ¿Y si hubieras descubierto que estabas equivocado sobre Diego? Que él realmente amaba a Sofía. Carlos miró a su hija, que estaba moviendo distraídamente la comida, aún procesando los eventos del día. Entonces habría pedido disculpas y aprendido a aceptar que mi hija había crecido y podía tomar sus propias decisiones. ¿Y ahora? Elena preguntó. Ahora, Carlos dijo, voy a continuar protegiendo a mi familia, pero tal vez con métodos un poco menos teatrales. Sofía lo miró con una sonrisa pequeña pero genuina. Te amo, papá, aunque estés siendo completamente loco. Yo también te amo, mija, siempre. 3 meses después, Diego fue condenado a 2 años de prisión por fraude. El dinero robado de Sofía fue recuperado y devuelto. Sofía volvió a tener citas, pero esta vez con mucho más cuidado y siempre presentando a los pretendientes a Carlos bien temprano en la relación. ¿Y Carlos? Bueno, Carlos volvió a ser un empresario respetado, pero con una nueva apreciación por el trabajo arduo de los meseros. Nunca más miró un restaurante de la misma forma. Pero más importante, había aprendido que a veces, para proteger a las personas que amamos, necesitamos estar dispuestos a hacer cualquier cosa.
aunque eso signifique disfrazarse de mesero e infiltrarse en un restaurante, porque al final el amor de un padre por su hija no conoce límites. Y Carlos Mendoza había probado eso de la forma más dramática posible. Un año después, cuando Sofía comenzó a salir con un joven médico llamado Alejandro, Carlos lo invitó a cenar en casa en la segunda cita. Alejandro, nervioso pero honesto, respondió a todas las preguntas de Carlos con sinceridad refrescante. «Señor Mendoza», Alejandro dijo al final de la noche, «sé que debe ser difícil confiar en alguien nuevo después de lo que pasó con Diego, pero quiero que sepa que mis intenciones con Sofía son completamente honorables». Carlos sonrió, recordando las palabras falsas que Diego había usado meses antes, pero en los ojos de Alejandro vio algo que nunca había visto en Diego: genuina sinceridad y respeto por Sofía como persona. «Alejandro», Carlos dijo, «creo que vamos a llevarnos muy bien». Sofía, que había estado conteniendo la respiración durante toda la conversación, finalmente se relajó. Su papá había dado su aprobación, y esta vez ella sabía que podía confiar en su juicio, porque aunque Carlos Mendoza podía ser dramático, sobreprotector y ocasionalmente loco, una cosa era cierta: cuando se trataba de proteger a su familia, siempre tenía razón, y Sofía nunca más volvería a dudar de la intuición paterna de Carlos Mendoza. Fin.